Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts del blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco como siempre las muestras de atención a este espacio, sean pocas o muchas, y el tema de esta ocasión es una recomendación literaria que yo, pues obvio, me agrada, sí la considero uno de los mejores materiales en su tipo y yo creo que cualquier persona que se dedique ya tal cual a la investigación o a la simple afición de la lectura y sobre todo de los temas históricos lo debe de tomar en cuenta ya que es una fuente más que confiable. Obvio va a haber gente que hay, es que esos son vendidos al poder o personitas chairas que de todo protestan. Digo, es obvio que en este tipo de ciencias sociales, como es la historia, siempre se va a prestar a interpretaciones de cada quien. Lamentablemente no se puede tener una verdad objetiva o una verdad que digas, ah, medio mundo me la bala y nadie el arma de pedo por ello, pero bueno. De todas formas, sí la considero una muy buena fuente para los estudios de historia y sobre todo pues de las personas que se han encargado de administrar nuestra historia nacional, ya que pues a partir de la biografía y de los acontecimientos que suceden durante sus respectivos mandatos, pues este país se ha ido formando. Y bueno, ya después de esta mega introducción, bueno, total que el título lo dice, pues el tema es el de la historia de México a través de sus gobernantes. Escrito por dos grandes investigadores de historia, que son José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas. Del primero, pues vuelvo a insistir, va a haber muchos que es que hizo fraude con toda la celebración del bicentenario. Y sí, no dudo que mucho de las cuentas y eso de la estela de luz, pues sí, la verdad sí se tendría que analizar profundamente de si estaba pactado a cierta cantidad, cómo es que se quintuplica el precio prácticamente, y luego si se supone que iba a ser un narco, cómo chingados fue que terminó siendo una suavicrema, ¿no? O sea, sí es lo que uno no entiende. Bueno, sí, uno entiende, pero pues muchas teorías y conspiraciones se pueden dar, pero bueno, ese es otro tema. Yo la verdad, independientemente de ese perfil o de esa acción, pues sí considero que José Manuel Villalpando es uno de los mejores historiadores que tiene el país. Igual Alejandro Rosas, y bueno, pues igual puedo mencionar a Enrique Krause y anexos y convexos, ¿no? Jan Meyer, pero bueno, vámonos a lo que nos truje, a lo que nos concierne, que es la historia de México a través de sus gobernantes. Hay o no sé si ya han relanzado nuevas ediciones, pero hasta donde yo me quedé, había una edición donde es más o menos historia simple, o sea, un resumen, un recuento de cada gobernante y los aspectos básicos de su periodo de mandato, y otro más extenso donde precisamente van ilustrando esos detalles. Yo realmente cuento solo con la versión resumida, la versión extendida la vi en su momento, pero pues era un pobre jodido y no me alcanzaba, ¿no? Pero sí recuerdo haber medio entreleído esa versión y sí estaba interesante porque incluso hasta comentan detalles de cuando Hitler se rió de la declaratoria de guerra de México, que por cierto, pues esa declaratoria de guerra la hizo un gran cronista deportivo, que es Ángel Fernández, él se encargó de emitirla. Entonces, ahí, bueno, y describirla. Entonces, pues sí es muy interesante ver todos esos aspectos. En la versión resumida, pues sí te contempla, aparte de la clásica tabla y comparativo de, y bueno, el registro de quiénes han sido los respectivos gobernantes en cada tiempo de nuestra república, desde que empezamos con los, pues casi casi los gobernantes aztecas hasta los presidentes actuales, ¿no? Aquí pues sí se menciona mucho pues los gobernantes aztecas, más o menos cómo fue su administración. Y otro particular detalle pues ha sido de que después de eso siguieron los virreyes. Los virreyes pues sí es interesante ver de que
Pues muchas veces satanizamos mucho de que España nos colonizó, pero aquí sí te hacen ver, obvio, estos cuates sí son un poquito de centro derecha y pues por eso va a haber los chairos de centro izquierda que van a criticar o de izquierda, pero sí destacan aspectos donde dices, pues bueno, creo que al final de cuentas dentro de lo que cabe y para lo que tenían y para lo que disponían, casi como que la mayoría de los virreyes no eran tan malos. Eso te dan a entender. Ya después, pues presentan los emperadores que existieron, que prácticamente fueron dos, Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, aunque hubo una tercera tentativa, pero esa es otra historia que alguien más especializado en el tema les podrá decir, ¿no? Yo lo que encuentro de fascinante en esta obra es de que sin tanto rollo, en la versión resumida, tú puedes ver pues cuántos presidentes hemos tenido, de cuánto fue su mandato y prácticamente pues las acciones principales de cada periodo. Es una obra literaria que yo recomendaría pues para todos aquellos que no estamos o bueno, que no están tan empapados dentro de la historia de México e incluso pues para los investigadores que quieren profundizar en sus trabajos, ¿no? Aquí ya se encuentran fuentes fidedignas, estas personas pues son investigadores, por lo tanto pues sí consultan fuentes válidas, no se andan inventando los datos nomás porque sí. A diferencia de otros novelistas históricos que venden un chingo de ejemplares por, que digo, no son malos, pero pues el morbo vende, ¿no? Hay que ser sinceros. No más que no digo quién, pues para que no me la armen de pedo. Pero sí, aquí les digo, o sea, la verdad, sí es una obra que yo recomendaría. Si pueden conseguir la versión extendida, pues muchísimo mejor. Porque hay detalles que hasta uno puede tachar de, no mames, o sea, hasta en eso se fijan, pues sí, hasta en eso se fijan y sí tratan de recrear todo el momento tal cual como fue. Mientras que en la versión resumida, obvio, es un resumen y se pierden muchos detalles interesantes sobre la administración de cada individuo que ha gobernado esta nación. Para bien o para su mal, cada quien ha dejado una huella y esa huella pues es la que hasta el momento hemos resentido. Vuelvo a insistir, ya sea para bien o ya sea para mal, las acciones de estas personas al mando pues han dejado profunda marca en nuestra historia. Y bueno, creo que aquí cierro esta recomendación literaria. Espero que cuando la puedan consultar les agrade. Mientras tanto ya me voy despidiendo. Ahí nos solemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Lean buenas obras. Au revoir.